Hemos recorrido la ciudad, hemos recorrido el territorio, hemos denunciado los negociados, hemos contado sus historias, hemos acompañado los movimientos sociales. El Tester, el programa de opinión que mide lo público. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Un saludo cordial a todos los televidentes del Tester que mide lo público, que todos los miércoles a esta hora, a través de este espacio del Facebook Live, Sintra en Cali, nos permiten contar temas interesantes sobre lo público, nos permiten entender la dinámica de lo que el gobierno hace a través de las gobernaciones, a través de las alcaldías. Decisiones que de una u otra manera le afectan a usted, me afectan a mí, le afectan a toda una ciudad. Es el caso de Medellín. Estamos hablando de EPM UNE Telecomunicaciones. El Tester que tuvo la oportunidad de viajar a Medellín y en una alianza estratégica con el programa de televisión Visión Ciudad de Sintra Aendes Medellín, pues nos permitió conocer más acerca de la realidad de lo que está pasando en EPM UNE Telecomunicaciones. Voy a contarles muy rápidamente cuál es la realidad de lo que está pasando en Medellín alrededor del componente de telecomunicaciones, una situación muy parecida a lo que vivió la capital del departamento del Valle del Cauca hace algunos meses. Pues bien, se ha intentado privatizar este componente en el año 2013 de manera sorpresiva porque la ciudad, el país se sorprendió cuando el Consejo de Medellín, de la capital de Antioquia, tomó la decisión de enajenar, vender el 49% de las acciones del componente de telecomunicaciones de EPM UNE Telecomunicaciones. Se la entrega a una empresa llamada Millicom, que es la representante de la marca Tigo. En medio de esa sorpresa, pues le entregan el 49% de estas acciones a esta empresa. 8 años después, estamos hablando del 2021, hoy el alcalde Quintero, que en su momento decía que no se podía vender la importancia que tenía para ellos el componente de telecomunicaciones, sorpresivamente sale y dice, vamos a vender. Hoy el gran debate en la capital de Antioquia es vender lo que queda de las acciones de EPM UNE Telecomunicaciones. Y es así que Sintra Aendes, el sindicato de trabajadores de las empresas públicas en el tema de servicios públicos, ha salido a defender ese componente. ¿Por qué? Porque hay muchos concejales que no están de acuerdo en la enajenación de esas acciones. Consideran que el tema de las telecomunicaciones es la cuarta revolución. Y una empresa como EPM y una ciudad como Antioquia, una ciudad como la capital de Antioquia, que es Medellín, no se puede quedar sin ese componente. La solidaridad total por parte de Sintra en Cali a esta situación que viven los trabajadores, que viven los medellinenses, que vive Antioquia por la defensa de su patrimonio público. Es así que el secretario general de Sintra en Cali fue invitado al Consejo de Medellín para que aclarara, para que opinara, para que aportara sobre los hechos que de una u otra manera han amenazado el componente de telecomunicaciones de la ciudad de Cali, el componente de telecomunicaciones en Cali. Allí estuvimos y registramos el aporte, los comentarios, la discusión alrededor del componente de EPM UNE Telecomunicaciones. Jorge Iván Vélez estuvo allí en representación de Sintra en Cali. Pero aquí ustedes hicieron para la banca de MB Al-Azhar, fíjese, presidente, concejales. Allá nos dimos unos debates desde la investigación de dónde venía la MB Al-Azhar desde España, con el doctor Ratio, cómo desfalcaron unos procesos allá en España, cómo le tocó al gobierno español salir a financiar esos procesos que han sido subvalorados por parte de la MB Al-Azhar y cómo llegó a la ciudad de Santiago de Cali, pero antes de pasar a Santiago de Cali, pasó por acá por Medellín y no dicho por un presidente en su momento que fungía como presidente, ni por un hombre de izquierda, sino efectivamente por el doctor Pérez. Y lo tomé en su capítulo muy importante que dijo, vergonzosa la valoración que se hizo de EPM.
vergonzosa. Pero muy a pesar de esa vergonzosa valoración, se tomaron las decisiones hoy acá, de la cual nosotros también tenemos una lectura diferenciada a lo que hoy tienen los respectivos concejales. Lo público se gestiona, lo público es viable, lo público es rentable. EPM UNE ni se compra ni se vende, se gestiona y se defiende. EPM UNE ni se compra ni se vende, se gestiona y se defiende. Continuamos en el tester que mide lo público, hoy analizando el tema de EPM UNE Telecomunicaciones. Vale la pena recordar que EPM UNE Telecomunicaciones y las mismas empresas públicas de Medellín han crecido, han traspasado las fronteras y hoy se convierte en una empresa internacional en la prestación de los servicios públicos. Pero, ¿qué ha hecho Medellín? ¿Qué han hecho sus trabajadores para tratar de enfrentar esta arremetida por parte del alcalde Quintero y también gran parte del Consejo de Medellín? Pues bien, una de las acciones que se tomaron de manera inmediata fue una recusación. ¿A quién? A la ponente del proyecto de enajenación de las acciones que tiene EPM UNE Telecomunicaciones. Esta medida lo que busca es buscar de una u otra manera que el Consejo declare impedida a la ponente, que es la que está tratando de justificar el tema de la venta de esas acciones. Pero también vale la pena recordarles o informarle a los televidentes que esta misma ponente en el año 2003 hizo parte del Consejo, el Consejo que vendió las acciones de EPM UNE Telecomunicaciones. Por eso le queremos invitar a ustedes a través de esta nota para que tengan más claridad de lo que es esta acción de recusación a la ponente del proyecto. Visión Ciudad, una mirada a la realidad pública de Medellín. Programa institucional de Sintraendes, Medellín. Sintraendes Medellín interpuso recusación a la concejal Aura Marlene Arcila Giraldo, ponente del Acuerdo 065 del 2021, que propone la venta de la participación accionaria de EPM en UNE e Invertelco. Hemos recusado a la concejal Aura Marlene Arcila porque consideramos que ha incurrido en vicios de ley que le impiden tomar una decisión autónoma, habida cuenta que consideramos que tiene intereses que no le permiten actuar en la discusión de este proyecto 065 que pretende autorizar al alcalde de la ciudad de Medellín para vender las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones. Consideramos que éticamente y jurídicamente no puede decidir sobre este patrimonio público. Esta acción jurídica busca que la concejal sea apartada de cualquier discusión y toma de decisiones sobre el proyecto de acuerdo 065, según lo establecido en la Ley 1431 del 2011, de lo contencioso administrativo y el acuerdo 089 de 2018, que estableció el reglamento interno del Consejo de Medellín. Ella conoció con anterioridad en el año 2013 y fue ponente también del proyecto de acuerdo 106 de 2013, que culminó con el acuerdo 017, que permitió la fusión entre la empresa UNE EPM Telecomunicaciones y Milico. Y además, en ese mismo acuerdo, pues, se autorizó que se firmara un acuerdo entre accionistas para el control minoritario del socio que entró nuevo como Grupo Milico, del control administrativo y financiero de la empresa. A pesar de los argumentos de la administración, son varios los concejales que tienen dudas sobre la manera como se pretende vender las acciones públicas de EPM en UNE EPM Telecomunicaciones. He dicho públicamente que votaré negativa la iniciativa que tiene el alcalde de vender las acciones de UNE Telecomunicaciones, porque creo que hay varias cosas que mencionar. Lo primero, no hay claridad frente a la valoración del 50% de la compañía, o sea, no sabemos cuántos recursos ingresarían a EPM o a la ciudad por esa venta, cosa que me parece irresponsable el Consejo autorizar una venta sin conocer, digamos, ese valor. Lo segundo es que no hay claridad tampoco
de darse esa venta, cuál sería la destinación de esos recursos. El alcalde en múltiples ocasiones ha dicho cosas diferentes. Desde lo jurídico, la concejal está cometiendo varios errores, entre ellos el juego de intereses. Siendo coordinadora de ponentes, ha venido en los medios de comunicación manifestando y valorando el valor de esas acciones que EPM tiene en UNE y en Inversiones Telco, situación que es irresponsable porque eso no es de su resorte como concejal. Además, ella hace parte de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Colombia y esto implica que como tal, en el procedimiento que se tiene sobre enajenación de activos en Colombia, bajo los parámetros de la ley 226 del 95, pues allí se va a llegar a un procedimiento, una etapa que podría conllevar a que la enajenación de estas acciones pues conlleve a que sea el público general y el sector solidario quienes podrían en algún momento ofertar por dichas acciones. Y para ese procedimiento, bajo los parámetros de la ley 226 del 95, implicaría que esas acciones deben de ser registradas en bolsa de valores. Es decir, sigue un conflicto de intereses porque ya hace parte de esta junta directiva. Para el experto en TICs, Rodrigo Acosta, los argumentos del alcalde Quintero y algunos de los concejales no son reales. Por el contrario, pretenden engañar a los medellinenses. De manera pues que la situación actual lleva a indicar que estamos frente a un detrimento patrimonial, de manera que los concejales que voten por ese sí a la iniciativa del alcalde Daniel Quintero estarían causando un detrimento patrimonial superior a los 5 billones de pesos y no como lo vienen planteando de que los que no respalden a Daniel Quintero van a causar un detrimento de 2 billones de pesos. El mundo es al revés, tal como lo están planteando, y la ciudad de Medellín merece mantener una empresa de telecomunicaciones que le permita ser garantía del acceso al conocimiento, de ciudad inteligente, de productividad regional. La concejal Dora Saldarriaga ha manifestado que defender EPM UNE Telecomunicaciones es una prioridad democrática para cerrar la brecha digital. La defensa de UNE EPM es una defensa que corresponde para cerrar brechas sociales y hacer un tema de redistribución de lo público, porque lo que nos ha venido pasando es que muchas entidades públicas están altamente privatizadas, y lo digo altamente privatizadas porque las decisiones no van para las mayorías sociales que son las personas afectadas, sino que están para unos intereses económicos, y es muy importante que las entidades públicas obviamente tengan su sostenibilidad económica, pero eso tiene que estar de la mano de la redistribución. Por eso la defensa de EPM UNE desde lo público también es una defensa desde la democracia y desde la cierre de brecha social. Visión Ciudad, una mirada a la realidad pública de Medellín. Programa institucional de Sintraendex, Medellín. Regresamos al tester que mide lo público hoy, recorriendo un poco la realidad de los medellinenses con su componente de telecomunicaciones. Pues bien, el tester que mide lo público en alianza pues con Visión Ciudad, tuvimos la oportunidad de dialogar con algunos concejales sobre cuál es su posición frente a la enajenación de estas acciones. Entregar estas acciones a Millicom UNE o a Millicom Tigo, pues estaría quitándole el cuarto poder de telecomunicaciones a la empresa pública de Medellín, empresa de servicios públicos de Medellín. Estuvimos dialogando con el concejal Daniel Duque sobre cuál es la situación de telecomunicaciones de la capital de Antioquia, y estos son algunos de los aspectos importantes que nos dijo el concejal. Veamos este informe. Vamos a triunfar, avanzan ya banderas. Lo público es todo aquello que por derecho es nuestro, que nos deben de garantizar con un buen servicio, de calidad y todo el tiempo. UNE EPM es mía. UNE y EPM es tuya. Es de todos. Es nuestra y mía también. Tuya también, defendámosla. Decisión, la patria vencerá. Señoras y señores ciudadanos, nos van a vender a UNE EPM Telecomunicaciones, la empresa de los medellinenses, patrimonio público que nuestros abuelos han construido pagando tarifas en los servicios públicos.
una empresa estratégica para Medellín, una empresa estratégica para sus hijos, que tendrán que educarse en la virtualidad. Ahora nos la pretenden vender por más o menos 3 billones de pesos, millones de billones, cuando vale 15 billones de pesos. ¿Se la van a robar? ¡Nos la van a robar! La empresa de los antioqueños, ¿están de acuerdo con vender? Digan sí o no. Usted, amigo, ¿está de acuerdo con que se vendan las telecomunicaciones? Usted, amiga. Si vendemos la empresa de telecomunicaciones, la ciudad se va a quedar sin una renta, digámoslo así, de orden social, que son las telecomunicaciones. Esta empresa nos están diciendo que la van a vender en 3.5 billones de pesos, que la hemos construido pagando servicios públicos. Esta empresa vale más de 15 billones de pesos y la van a regalar. ¿Usted qué piensa, hermano? Como ciudadano, ¿dejar vender esta empresa? Vamos a triunfar, avanzan ya banderas. Lo público es todo aquello que por derecho es nuestro, que nos deben de garantizar con un buen servicio, de calidad y todo el tiempo. UNE EPM es mía. UNE y EPM es tuya. Es de todos. Es nuestra y mía también. Tuya también, defendámosla. Decisión, la patria vencerá. El componente de telecomunicaciones es hablar del desarrollo de una ciudad. Y hablar del desarrollo de esa ciudad, hablar de Medellín es hablar de UNE EPM Telecomunicaciones. Hablar de UNE EPM Telecomunicaciones es hablar del patrimonio público. Hoy los países crecen de la mano de la tecnología. Hay un hombre riquísimo en el mundo que ha crecido a través de la tecnología. Pero en Medellín están proponiendo que hay que vender las acciones que tiene UNE EPM Telecomunicaciones, 50+1, todavía es el dueño mayoritario, pero se la quieren vender a los privados. El concejal Danilo Duque está con nosotros para hablar de este tema. Concejal, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola Alex, muchas gracias. Un saludo muy especial a las personas que nos están viendo. Aquí, hermano, en Medellín, dando una lucha también por la defensa del patrimonio público. Ya lo dijiste vos, un sector estratégico en el mercado internacional. En este momento, un sector como el de las telecomunicaciones y una discusión que amerita, digamos, todos los argumentos jurídicos, técnicos, y pues estamos en eso, estamos en esta conversación en nuestra ciudad sobre la posible enajenación de acciones de UNE a unos privados, que es lo que busca hacer el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Pero cuando uno mira y analiza Antioquia, y uno dice que Antioquia para los antioqueños, Medellín para los medellinenses, pero hoy estamos viendo que el patrimonio público es para los demás, y cuando uno analiza la trayectoria de lo que ha pasado con lo público, con UNE EPM Telecomunicaciones, que hoy no le pertenece una parte, sino que le pertenece a una multinacional que entregaron en el 2013, que hubo un debate en el Consejo y entregaron ese componente. ¿Por qué se quiere vender el resto de esas acciones? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la verdad que hay detrás de todo esto? Mire, Empresas Públicas de Medellín es tal vez un ejemplo de cómo una empresa que es 100% pública puede generar rendimientos, puede generar utilidades, pero a la vez puede generar mejorías en la calidad de vida de sus habitantes. Hoy Medellín es un ejemplo. El patrimonio público más importante que tenemos en nuestra ciudad es EPM, 100% pública, 100% pública. EPM es la segunda empresa más grande de Colombia, tiene activos de por lo menos unos 60 billones de pesos. Y actualmente tenemos el 50%+1 de las acciones en el negocio de UNE, de las telecomunicaciones. Entonces eso no es un asunto menor. Un sector tan estratégico en medio de un contexto mundial de cuarta revolución industrial, donde los jugadores de la tecnología son pesos pesados, que están metiendo bastante plata en términos de inversión, pero que además están recibiendo unos réditos bastante importantes, pues están ahora diciéndonos que es una inversión poco estratégica para Empresas Públicas de Medellín, cuando hoy las telecomunicaciones son un servicio público esencial. Un servicio público esencial. Entonces estamos, digamos, en medio de este debate, en un contexto muy complejo. Empresas Públicas de Medellín ha manifestado una cosa, y es que hoy tiene un plan de inversiones de cerca de 11.2 billones de pesos. Es decir, Empresas Públicas tiene un plan bastante agresivo en medio de esta reactivación económica de hacer inversiones
digamos, a lo largo de sus negocios, especialmente de servicios públicos domiciliarios, que son bastante importantes, que son estratégicos, y entonces nos están diciendo que para poder sacar adelante ese plan de inversiones necesitan vender el patrimonio público para financiarlo. Pero es que eso no es todo. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo voté negativo el plan de desarrollo Medellín Futuro. ¿Y por qué lo voté negativo? Porque dentro del plan plurianual de inversiones nos decían que de los 20.3 billones de pesos con B de billete que valía el plan de desarrollo Medellín Futuro, 1.09 billones de pesos iba a venir de enajenaciones de activos. Y entonces yo le preguntaba al alcalde y a los funcionarios. Eso es el 0.5%. Pero es 1.09 billones de pesos. Es por decir, eso. ¿qué significa eso? Que van a vender patrimonio público para financiar el plan de desarrollo de la alcaldía. Yo les decía, pero ¿cuál es el patrimonio público que van a vender? Pongan todas las cartas sobre la mesa. En ese momento no decían todavía de frente que lo que querían vender era nuestra empresa de telecomunicaciones. Pero luego, en medio de la pandemia, sale el alcalde a decir, vamos a lanzar un agresivo plan de reactivación económica con énfasis en jóvenes, y ese plan de reactivación vale 3 billones de pesos, y nosotros le preguntábamos, ¿y de dónde van a salir los 3 billones de pesos en medio de este contexto tan complejo en materia económica que tenemos en el país y en la ciudad? Y nos decían que de la venta de las acciones de EPM en ISA y que de la enajenación de las acciones de UNE. Entonces yo le decía, entonces esa plata de UNE ¿es para el plan de desarrollo o es para este nuevo plan que se acaba de inventar? Y ahora nos dicen que es para el plan de inversiones de EPM. Entonces ni siquiera sabemos para qué nos están pidiendo la venta de la plata, de las acciones de UNE. Quieren vender un patrimonio público, pero no saben si es para financiar el plan de desarrollo, no saben si es para financiar el plan de reactivación económica, o no saben si es para financiar el plan de inversiones de UNE. Concejal, de EPM. en este ruido y en esta información o desinformación, ¿qué tanto afecta Hidroituango? Mire, Hidroituango es un proyecto energético clave para el país. Hoy el 17% de la energía de este país la va a producir Hidroituango. Hidroituango es fundamental para la descarbonización de nuestra economía. Y en medio de todo el debate político que se ha dado alrededor de Hidroituango, lo que todos los colombianos y colombianas deberíamos estar queriendo es que Hidroituango salga adelante lo antes posible y que en el 2022 empiece a generar energía para que la empresa pública, que es patrimonio de los medellinenses, pero también de los colombianos y de las colombianas, pues pueda seguir saliendo a flote y pueda seguir generando transferencias, utilidades y siga siendo una empresa boyante que genera todos los empleos que generan empresas públicas de Medellín. Pero hoy no nos pueden decir que esos sobrecostos de Hidroituango, que acaban de decirnos que están por el orden de los 2.3 billones de pesos adicionales a los que ya se tenían, se van a financiar con la venta de UNE. ¿Sabe por qué? Porque es que la aprobación de la venta, de la enajenación de acciones de UNE, no se aprobó ahorita que se enteraron de los sobrecostos de Hidroituango, se aprobó en mayo, en una junta directiva de empresas públicas de Medellín. Pero en el 2013 vendieron una parte. ¿Y para qué la vendieron en el 2013? La vendieron porque nos dijeron que era un negocio poco estratégico. Yo tengo que hacerle aquí una confesión. ¿Usted es activo en la tecnología? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? En ese momento, en el 2013, cuando se dio esa enajenación de acciones, cuando se dio esa fusión de UNE Millicom, yo estaba de acuerdo con la fusión. Yo hoy me arrepiento. Y me arrepiento especialmente porque eso ha significado un drama para cientos de trabajadores, por lo menos 400 trabajadores que vieron cómo se esfumaban sus empleos, sus sueños, las oportunidades que habían creado. Y yo tengo que manifestarle perdón a esas personas. Yo era, por supuesto, un estudiante de Derecho, yo, digamos, no tenía mayor injerencia en la decisión pública, pero como estudiante, digamos, en algún momento defendí esa fusión. Hoy siento que nos incumplieron y le incumplieron a los trabajadores. Ese acuerdo que se aprobó en ese momento decía que se le iban a dar unas garantías a los trabajadores y a las trabajadoras que se incumplieron. Y no lo digo yo, pregúntele a Sintraemdes, pregúntele al sindicato de profesionales, pregúntele a cualquier sindicato al interior de empresas públicas de Medellín o de UNE, cómo les fue con la fusión. Y a los trabajadores a lo largo y ancho del país el estado en que están. Así es, pero además nos dijeron que había que hacer esa fusión porque era un negocio riesgoso. Yo me pregunto, ¿no se supone pues que nosotros los países decimos que somos unos berracos para hacer negocios y que nos tenemos que meter en todos los riesgos que haya que hacer? Pues claro que es un negocio riesgoso, pero por supuesto que es un negocio riesgoso. Pero por eso no podemos entonces hacer como las avestruces de meter la cabeza debajo de la tierra y escondernos y que nos pasen por encima pues los señores de los grandes ricos, digamos, del mundo de las telecomunicaciones. Termino con esto, le voy a dar un ejemplo. Hoy, Medellín, 16 comunas y 5 corregimientos. Vereda La Frisola en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, que tiene unas condiciones de conectividad bastante complejas. Hoy el Consejo de Medellín puede montar una comisión accidental, citar a UNE a la comisión accidental y lograr gestionar algún recurso para que haya conectividad para las personas más pobres de la ruralidad de Medellín. Si eso se lo vendemos a los privados, se lo entregamos a estos señores de Millicom como a los que quieran comprar finalmente la empresa,
Entonces, ¿a quién le vamos a pedir que conecte a los corregimientos de nuestra ciudad? Llamamos al señor Carlos Slim a ver si por favor se apiada de nosotros y hace unas inversiones para que la gente de San Sebastián de Palmitas tenga internet. Eso es irrelevante para los grandes ricos del mundo de las telecomunicaciones. Por eso es que hoy las empresas industriales y comerciales del Estado no tienen que pensar solamente en las utilidades que genera su empresa y en los rendimientos financieros que generan las empresas. También tienen que pensar en la rentabilidad social. ¿Cuál es la rentabilidad social que nosotros le vamos a garantizar a esta ciudad, a la ciudad de Medellín? ¿Y una empresa industrial y comercial del Estado se le debe exigir réditos, rentabilidad? ¿O se le debe exigir rentabilidad social? Ayúdenme a entender esa diferencia. Que genere rentabilidad financiera es extraordinario. Empresas Públicas de Medellín es una empresa 100% pública, empresa industrial y comercial del Estado, que al año en transferencias al municipio de Medellín gira entre 1 y 2 billones de pesos. 1 o 2 billones. Ejemplo nacional. Ejemplo nacional. Yo no conozco otra ciudad en América Latina que tenga una empresa pública que le diga, vea, tome 1 billón de pesos, señor alcalde, y gásteselo en lo que usted considere que se lo tiene que gastar en términos de inversión social. Por acuerdo municipal en el Consejo de Medellín, el 30% de las utilidades ordinarias y el 25% de las extraordinarias tienen que llegar, el 55% de las utilidades de EPM llegan al municipio de Medellín y se traducen en inversión social. Pero no solamente en inversión social, sino que EPM, el core de EPM, el corazón de Empresas Públicas de Medellín, que es brindar servicios públicos domiciliarios de calidad a las familias de nuestra ciudad, se cumple, digamos, a cabalidad. Por supuesto, tenemos todavía grandes retos, hay familias desconectadas, tenemos cerca de 40.000 hogares en nuestra ciudad que todavía no tienen agua potable y eso es un reto gigantesco en materia social, pero tenemos una empresa pública que genera rendimientos. Ahora bien, eso es maravilloso, es extraordinario y es un ejemplo a nivel latinoamericano. Pero esa no es la única cosa que uno espera de una empresa 100% pública. O sea, yo no espero de una empresa pública solamente que me genere utilidades financieras. Yo espero es que me genere utilidades sociales. O sea, las empresas públicas de Medellín no se crearon para generarle plata en transferencias al municipio de Medellín. Eso es un plus, eso es un adicional que es extraordinario, que es maravilloso y que hay que seguir manteniendo. Empresas Públicas de Medellín se creó fue para brindar servicios públicos domiciliarios de calidad a las familias de la ciudad, y eso es lo que estamos haciendo. Internet, hoy el internet es esencial, lo ha dicho. Es un servicio público esencial, no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia, claro, lo dice el Congreso de la República. Que es un servicio público esencial. Cuénteme una cosa, ¿qué le pasó esta semana o la semana pasada que se cayó Facebook? Hermano, ¿cómo le fue? No, pues yo tuve un día extraordinario, porque un día sin WhatsApp, uno como que ya no se acuerda cómo. Yo no le creo. No, digamos, por supuesto, ¿qué le pasó al mundo? Eso genera un montón de problemas de incomunicación, en fin. A mí me generó un poco de paz, como le decía, porque a veces uno está pegado siempre a este celular, pero por supuesto que eso en términos de competitividad y en términos de agendas de las personas, de los grupos de interés, de todo, pues eso es un problema muy grande para la sociedad. Hoy, que se caigan las redes sociales y que se caiga WhatsApp y que se caigan las telecomunicaciones. Ahí, digamos, entra todavía más la pertinencia de la pregunta, y es ¿cuál debería ser el papel de lo público en medio de todo este mundo de las telecomunicaciones? Porque si todo lo dejamos única y exclusivamente en cabeza de los privados, pues entonces quedamos llevados. ¿Cuál fue el aporte de EPM, todo EPM, en la pandemia, en lo social? Pues hombre, digamos que empresas... ¿Tuvieron esa sensibilidad? Pues yo creo que pudo hacer mucho más. ¿Le faltó? Públicas de Medellín. Yo creo que pudo hacer mucho más Empresas Públicas de Medellín. Finalmente, a ver, hay que recordar una cosa: las tarifas de servicios públicos domiciliarios no las regulan las empresas de servicios públicos. Sí, eso es válido, claro. Las regula la superintendencia, claro. Y se regulan, digamos, la CRAG, y se regulan a nivel nacional a través de las comisiones de regulación. Pero Empresas Públicas de Medellín, que es una empresa que tiene tantas utilidades, sí pudo haber hecho unas mayores inversiones en los hogares desconectados. O sea, yo hoy no puedo creer que una empresa que genera todas las utilidades que genera Empresas Públicas de Medellín permita que en nuestra ciudad haya familias desconectadas. Eso no puede pasar. Usted va hoy a cualquier rincón de Medellín y todo el mundo quiere Empresas Públicas de Medellín. Usted ve a una persona con un chaleco de Empresas Públicas de Medellín y la gente se siente dueña de esa empresa, la gente entiende lo importante que es Empresas Públicas de Medellín. Pero claro, por supuesto siempre hay oportunidades de mejora y siempre hay cosas que se pueden hacer. En este caso, por ejemplo, de Hidroituango. Los municipios aguas abajo de Hidroituango pues necesitan que se haga mayor inversión. Ahora, no toda esa inversión puede recaer única y exclusivamente en EPM, porque esos municipios aguas
aguas abajo, son municipios que llevan 200 años en el olvido estatal, y uno no le puede poner a una empresa pública como EPM la responsabilidad de lo que debió haber hecho la Presidencia de la República, los ministerios, el Congreso de la República, la Asamblea Departamental, la Gobernación de Antioquia, las alcaldías de esos municipios. Pero sí creería yo, digamos, que se puede trabajar de manera mucho más mancomunada con todas esas comunidades para mejorar las condiciones de calidad de vida. Ahora, desafortunadamente hoy, Empresas Públicas de Medellín está sumida en la politiquería, está siendo gobernada por una alcaldía, que es la del señor Daniel Quintero, que no la trata como lo que es, una empresa industrial y comercial del Estado, sino que la trata más como una secretaría de despacho. Entonces hoy el alcalde de Medellín amanece bravo con el gerente de EPM y lo echa, que porque no le copia, así dijo la vez pasada. Entonces echa al gerente de Empresas Públicas de Medellín porque no le gusta. Y entonces de pronto le toca hacer un movimiento en el gabinete y le toca sacar un secretario de despacho y lo manda de vicepresidente a las altas esferas ejecutivas de Empresas Públicas de Medellín, dilapidando el gobierno corporativo, acabando con el patrimonio público, pasando por encima de todas las formas y de todas las reglas de cómo se debe gobernar una empresa pública. Y pues eso es, digamos, lo que nosotros estamos combatiendo. Está lleno de politiquería de EPM, desafortunadamente, con un talento humano extraordinario, con unos técnicos que llevan más de 10 años, 20 años trabajando por las comunidades, trabajando porque Empresas Públicas de Medellín sea lo que es una empresa muy grande, pero con unos altos directivos llenos de politiquería y de manzanillos que no son técnicos, sino que obedecen a criterios politiqueros para pagar favores de campaña. Concejal, usted está hablando del alcalde, sí, está hablando de su gobierno, o sea, aquí sería un tema de gobierno y de gobernanza, que tendríamos esa dificultad, pero entre ese revuelo de la ciudad, de la importancia de lo público, ¿cuánto vale un EPM Telecomunicaciones? Yo no me atrevo a decir cuánto vale un EPM Telecomunicaciones. ¿A usted no le han dicho cuánto vale? La concejala Aura Marleni y el equipo de Empresas Públicas de Medellín se atrevió a dar una valoración inicial. Valoración inicial que parte pues de unos supuestos que ellos tienen, pero que no sabemos, digamos, a qué criterios de valoración objetiva corresponden, porque quien está encargado de valorizar la empresa, de valorar la empresa, es la banca de inversión que contrata UNE y, por supuesto, la banca de inversión que Millicom también contratará. Y luego esas dos bancas de inversiones, con ese valor o con esa valoración de la empresa que hagan, pues tendrán que discutir y ponerse de acuerdo en cuánto puede valer finalmente la empresa. Pero yo hoy no lo puedo decir. Yo que sí es lo que sé, que desde el 2013, desde el 2014 que se formalizó la fusión hasta el día de hoy, UNE ha reinvertido todas sus utilidades en la empresa. Y eso significa que se han invertido algo así como por el orden de entre 6 y 7 billones de pesos. Entonces, si se han invertido entre 6 y 7 billones de pesos, significa que la mitad de esas inversiones asciende a 3.5 billones de pesos más o menos. Y eso es lo que se ha atrevido a decir EPM y lo que se ha atrevido a decir la coordinadora de ponentes. Pero eso es solamente lo que se ha invertido en los últimos 5 años. O sea, nosotros también teníamos desde antes edificios, empleados, un know-how, exactamente, unas personas con un conocimiento técnico. Entonces esas inversiones que se han hecho son apenas inversiones, pero eso no debería ser la valoración final de la empresa. Eso debería ser apenas uno de los muchos insumos que se tengan en cuenta para tener una valoración real de lo que finalmente cuesta la empresa. Pero yo no puedo atreverme a dar una valoración, además, entre otras cosas, y le pido que me entienda Alex, porque eso puede hacer que yo tenga que declararme luego impedido para votar. Yo no se vaya a declarar impedido. Yo no puedo. No, necesitamos que vote. Yo no puedo dar un valor. Yo no puedo dar un valor. El valor no es mi trabajo valorar la empresa. Es mi trabajo votar si se enajenan o no las acciones con base en un montón de insumos, entre ellos el de la valoración, que no nos lo han dado. Hábleme de una banca de inversión. ¿Qué es una banca de inversión? Una banca de inversión es un grupo empresarial de unas personas que se sientan y que con base en unos indicadores financieros dicen más o menos cuánto puede costar una empresa a la que la empresa misma contrata y le dice, dígame usted yo cuánto valgo. Y las formas de valorar una empresa pues son muchas. Hay muchas formas de valorar una empresa. ¿Qué valor le dieron a un EPM cuando le vendieron el porcentaje a Millicom? ¿Fue justo ese valor? Yo no recuerdo en este momento, pero yo sí recuerdo que al final crearon un fondo que se llamó como Fondo Ciudad para la Vida, con el cual se hicieron parques del río, se hicieron la ciudadela de Occidente, que es una ciudadela universitaria que queda en el occidente de nuestra ciudad, entre la Comuna 13 y la Comuna 12, y ese Fondo Ciudad para la Vida terminó siendo como de 1.5 billones de pesos más o menos. Entonces, no recuerdo en ese momento el valor exacto que se dio por la empresa, y pues
no me atrevo a decir si fue justo o no, pero lo que creo es que hoy, en medio de un contexto de cuarta revolución industrial, pues yo sí creo que el Estado, tener participación en una empresa como UNE, pues va a ser muy estratégico a futuro. Se viene el 5G, se viene el espectro, se vienen un montón de cosas muy importantes, y tener una empresa pública ahí, es que no es además cualquier empresa. No, es que no es cualquier empresa. Es la tercera empresa. Por eso estamos hablando usted y yo, porque es que no es la tercera empresa. Porque si fuera la empresa de un pueblito por allá, muy guardado en la geografía colombiana, pues uno diría importante el esfuerzo, pero no lo trascendental de lo que estamos usted y yo hablando. Estábamos hablando de banca de inversión. MB Al-Azhar le puso valor a UNE EPM Telecomunicaciones cuando se dio esa fusión. En Cali hay un histórico. MB Al-Azhar trató de bajar el valor del componente de telecomunicaciones para que se le entregara a un privado. En ese sentido, esperamos de que Medellín no cometa esa locura, y hablo en primera persona porque conozco la realidad. Pero, ¿qué cree usted si pasa si venden a una EPM Telecomunicaciones? Pues creo que, mire, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hizo campaña hablando de la cuarta revolución industrial. Hizo campaña diciendo que iban a hacer de Medellín el Valle del Software. Es más, la primera línea del plan de desarrollo se llama Valle del Software. Entonces uno dice, bueno, listo, qué berraquera, nos vamos a preparar para la cuarta revolución industrial, vamos a generar empleos para la cuarta revolución industrial, vamos a brindarle oportunidades a nuestros jóvenes en la cuarta revolución industrial, pero vendemos el activo más importante que tenemos para la cuarta revolución industrial, que es fundamental para la cuarta revolución industrial, que son las telecomunicaciones. Entonces una pregunta un poco que yo le hago al alcalde es, pues, ¿cómo le vende uno esa incoherencia a la ciudadanía? ¿Y cómo cambió? No, pues, ¿cómo cambia uno? Da la voltereta. Vino aquí a la instalación de las sesiones ordinarias el 1 de enero, de septiembre, ahorita, perdón, de octubre, 1 de octubre, vino aquí a la instalación a decir que él no se había querido meter en el debate, pero que ahora quería dar su opinión y que a él le parecía que era muy importante que eso se vendiera, que por favor no le metiéramos política a esto, que no le metiéramos política a esto cuando estamos discutiéndolo, pues, en el órgano de la discusión política de la ciudad, que es el Consejo de la Corporación Pública de la ciudad, que es el Consejo de Medellín. Y el señor viene y dice que él en su momento se había opuesto a la venta, a la fusión de UNE Millicom, pero que si él hubiera conocido los detalles de la cláusula, que le llamaron cláusula de defensa del patrimonio público, no se habría opuesto a tal medida. Entonces yo digo, pero qué voltereta. O sea, porque es que la voltereta eso es un salto mortal triple de para atrás, pues básicamente. Porque es que usted llegar y decir, aquí el hermano del señor alcalde, que en ese momento era concejal de Medellín, el señor Miguel Quintero, que era del Partido Verde y que luego se fue a trabajar en la gobernación del señor Luis Pérez, que son expertos en dar volteretas. O sea, ¿eso es político lo que usted me está contando? No, pero pues por supuesto, es que ellos son, digamos, la familia de los Quinteros son expertos en volteretas políticas. El señor Daniel Quintero nació en el Partido Conservador, pasó al Partido Liberal, empezó a lanzar tomates que porque era muy indignado, ahora está de independiente, pero gobierna con más de 40 directivos, como lo mencionó hoy la silla vacía del exgobernador Luis Pérez. Entonces, bueno, uno no ha terminado de entender su identidad política porque es un camaleón, digamos, por excelencia. Y su hermano venía del Partido Verde y se fue a trabajar luego a la gobernación del señor Luis Pérez. Pero en ese momento, en el 2013, cuando estábamos en la discusión de la fusión UNE Millicom, el hermano, el señor Miguel Quintero, que luego trabajó con Luis Pérez, gran socio político hoy del alcalde Daniel Quintero, se le arrodilló al resto de concejales para decirles: no vendan el patrimonio público, no hagan la fusión UNE Millicom. Pero show, o sea, arrodillado con rosa en mano, pues no estoy haciendo, no estoy exagerando, fue así, digamos, la escena. Y ahora el señor Daniel Quintero, que ha lanzado tomates contra los que han vendido el patrimonio público, que ha dicho que no se pueden vender el patrimonio público bajo ninguna circunstancia, viene y nos dice que no, que ahora sí, que es que ahora a él lo convencieron, que es que le mostraron la cláusula de confidencialidad y que le dijeron y que le nequé, y entonces que ahora sí se puede vender el patrimonio concejal, público. Una tía que vive aquí, vive en Manrique, mi tía, y mi tía me dice: ¿usted va a hablar con el concejal? Y yo le dije: sí, voy a hablar con él. Y me dijo: ¿usted por qué no me hace un favor? Dígale que yo tengo puesto de arepas, dice mi tía, ¿cierto? Si yo vendo mi puestico de arepas. ¿Pero en dónde? Dígame, porque en Manrique. Comprarle ahí en Manrique. Yo ahorita le doy el dato. Dame la dirección para comprarle arepas. Si mi tía vende el puestico de arepas, ¿cierto? Y ella hace una platica todos los días, mi tía vende eso.
Ella vende el puestico de arepas, el punto donde está ya hace 20 años, ¿no es cierto? Y recibe X platica. Ella coge esa platica y se la gasta. ¿De qué va a seguir viviendo? El símil, ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a seguir viviendo? ¿O de dónde van a entrar recursos para ese desarrollo social de Medellín si se vende? Claro, no. Una cosa, explíqueme eso porque no lo entiendo. Una cosa que hay que aclarar es que una EPM es una de las filiales que tiene empresas públicas de Sí, es una, pero estoy hablando de algo que genera ingresos. Pero no genera ingresos, digamos, o transferencias para el municipio de Medellín, porque todas las utilidades que genera UNE se han reinvertido. Totalmente. Que es una cosa que debería pasar, pues digamos, está muy bien. Nosotros necesitábamos hacer unas grandes inversiones en esto. Los trabajadores de UNE y de EPM conocen mucho mejor la calidad de las inversiones que se han tenido que hacer y desplegar a lo largo del territorio donde tiene inversiones Tigo UNE. Pero es que vuelvo al tema de que es que uno no tiene una empresa pública para que le genere transferencias y para que le genere utilidades en plata o en recursos financieros al municipio o al ente descentralizado que es dueño de la empresa pública. Uno tiene una empresa pública para que preste un servicio público, en este caso servicios públicos domiciliarios y en este caso servicios de telecomunicaciones. Pero es que vamos a vender la empresa, ¿no es cierto? Y eso tiene unas tarifas. Y esas tarifas valen 10.000 pesos, pero cuando ya no las tengamos en la mano y el privado lo va a tomar, eso se va a multiplicar, van a subir, van a haber otros costos. Claro, y entonces la excusa, digamos, o lo que está terminando de lo que dice Empresas Públicas de Medellín ante un cuestionamiento similar es que no es nuestra responsabilidad garantizar el cierre de la brecha digital en el municipio de Medellín. Eso es responsabilidad de la alcaldía de Medellín. Y uno dice, bueno, pero es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque finalmente, pues es una empresa que se creó porque en algún momento el municipio de Medellín... Concejal, se dice que lo público es malo, que lo bueno es lo privado, el concepto que usted le merece. Yo no soy dogmático frente a eso, pero es que hay muchas entidades 100% públicas que son excelentes. Para darle un ejemplo aquí de Medellín, EPM, el Metro de Medellín, la Universidad de Antioquia, son entidades públicas, son entidades que prestan excelentes servicios y que son orgullo de esta ciudad, orgullo de esta sociedad, orgullo de este departamento. Entonces yo no caigo, digamos, en esas simplificaciones de que lo público es malo porque es público y de que lo privado es bueno porque es privado. Conozco muchas empresas privadas que prestan muy malos servicios y muchas entidades públicas que prestan servicios de altísima calidad y que son un orgullo para la sociedad. Bueno, ¿cuándo se define si se venden estas acciones o no aquí en Medellín? Estamos esperando que nos digan para citar el primer debate. Yo soy presidente de la Comisión Primera, yo tengo que citar el primer debate. En ese orden de ideas, el equipo de ponentes en cabeza de la concejal Laura Marlene Arcila tendrán que definir cuándo tienen lista la ponencia y tan pronto esté lista vamos a citar el primer debate y esperamos que nos acompañe la sociedad civil organizada, los sindicatos, la academia, toda la gente que quiere defender el patrimonio público, que nos acompañe en este primer debate y que tengamos la oportunidad de definirlo. Las fechas tentativas están más o menos para el 19 o 20 de octubre. ¿Usted invita a defender a EPM? Invito a toda la ciudadanía de Medellín, a toda la gente de Colombia que esté interesada en defender el patrimonio público, a los sindicatos, a las organizaciones de la sociedad civil organizada, a que vengan al Consejo de Medellín, a que defiendan el patrimonio público, a que participen, a que opinen y a que con base en todos los argumentos que están puestos sobre la mesa nos ayuden a tomar la mejor decisión, porque el patrimonio público de Medellín se cuida, se defiende y se protege. Bueno, quiero preguntarle y me responde sí o no. ¿Defendemos el patrimonio público? ¿Que sea público EPM, un EPM? No le voy a dar todavía la chiva. Bueno, le voy a preguntar entonces, hay que votar. ¿Usted va a votar a favor de no vender o usted va a decir que lo vendan? Yo voy a hacerle muchas preguntas a Empresas Públicas de Medellín, al gerente de Empresas Públicas de Medellín y vamos a tomar la mejor decisión posible. Yo les pido que me entienda que yo todavía no me quiero adelantar a la decisión porque yo quiero también saber la alcaldía de Medellín con qué va a salir en estos próximos días. Pero nosotros vamos a defender el patrimonio público y yo no, a mí, digamos, además por un asunto filosófico, nunca me ha gustado dar mis votos antes de que sea el momento de darlos. Pero yo le puedo garantizar a la ciudadanía y a todo el mundo de que vamos a tomar la decisión con todos los criterios.
y creo que la gente ya ha escuchado mis posiciones, la gente ya ha escuchado mis intervenciones y la gente ya tiene una idea de cómo yo voy a votar. ¿Usted ha escuchado a los sindicatos? Claro que sí, los hemos escuchado, los respetamos y los hemos recibido en nuestra oficina a todos los sindicatos para que nos den sus apreciaciones y déjeme decirle, estamos de acuerdo con la mayoría de los argumentos que han esbozado. ¿Usted va a vender EPM? ¿Usted lo va a vender? EPM ¿Usted va a vender está en venta. UNE EPM Telecomunicaciones, ¿usted la va a vender? ¿Interpreta mi silencio? Yo no voy a, no quiero adelantarme a la votación, de verdad, no me quiero adelantar a la votación y no es porque tengamos nada oculto, porque yo he estado en todas las reuniones, yo he mandado preguntas y yo estoy esperando que esas preguntas sean resueltas y no creo que les vaya a dar para terminar de resolverlas hasta el primer debate, porque por ejemplo no tenemos todavía la valoración de la empresa. Bueno, termino preguntándole nuevamente con otro énfasis, ¿UNE EPM Telecomunicaciones 100% pública? No es 100% pública ya, es apenas 50% pública. Ok, ¿es alianza público-privada con fortaleza de lo público? Yo creo que el sector público necesita tener incidencia en el sector de las telecomunicaciones y yo creo que hoy no es estratégico con los elementos que tenemos sobre la mesa hacer esas ventas. Yo lo comprometo y hago lectura de lo que usted se ha dicho. Por parte del concejal Daniel Duque se mantiene esta empresa pública. Concejal, muchas gracias. Gracias, Alex, hermano. Un abrazo muy amable para todos. Este es el diálogo importante con los que hacen y toman las decisiones aquí en Medellín. Lo público es todo aquello que por derecho es nuestro, que nos deben de garantizar con un buen servicio, de calidad y todo el tiempo. UNE EPM es mía. UNE y EPM es tuya. Es de todos. Es nuestra y mía también. Tuya también, defendámosla. Decisión, la patria vencerá. El tema importante por parte de los trabajadores del Sintraendes Medellín es frenar la continuidad de la discusión de este proyecto. Porque ahí hay cosas interesantes que analizar y que discutir. Uno, es que hoy no saben cuánto vale la empresa y han salido a vender el patrimonio público de la capital de Antioquia, de los medellinenses, sin saber cuánto vale EPM UNE Telecomunicaciones. En los últimos 8 años, después de esta alianza de la venta de las acciones, pues se le ha reinvertido utilidades. Y hoy se está hablando de que UNE EPM Telecomunicaciones, de acuerdo a su crecimiento, a su inversión, puede costar 15 billones de pesos. Atención, 15 billones de pesos. Pero ¿qué están diciendo algunos concejales? Y la ponente de esta discusión es que EPM UNE Telecomunicaciones debe costar, o supuestamente debe de costar, 3 billones de pesos. ¿El resto del dinero para dónde va? ¿Cuál es la valoración que se le ha hecho a este componente? ¿Cuál es la banca de inversión que ha dicho cuánto vale? ¿Por qué salen a vender el componente sin saber cuánto cuesta? Pues bien, la labor importante que viene desarrollando el sindicato pues ha llevado a estas reflexiones, pero también en el momento de la cuarta revolución, que es el tema de las telecomunicaciones, la gran pregunta es ¿por qué despojar a Medellín de su componente de telecomunicaciones? Una gran pregunta. El referente más claro es Carlos Slim, el dueño de Claro y en otros países con otra razón social. Ha hecho su gran fortuna alrededor de las telecomunicaciones. Pero los trabajadores siguen dando la pelea. Es así que el presidente de Sintraendes Medellín se dio la tarea de recorrer las calles, ir al metro, ir al Miocable o al Metrocable para denunciar, para decirle a los medellinenses que EPM UNE Telecomunicaciones debe mantenerse 100% pública. Veamos el informe. Señoras y señores ciudadanos, nos van a vender a UNE EPM Telecomunicaciones, la empresa de los medellinenses, patrimonio público que nuestros abuelos han construido pagando tarifas en los servicios públicos. Una empresa estratégica para Medellín, una empresa estratégica para sus hijos, que tendrán que educarse en la virtualidad. Ahora nos la pretenden vender
por más o menos 3 billones de pesos, millones de billones, cuando vale 15 billones de pesos. ¿Se la van a robar? ¡Nos la van a robar! La empresa de los antioqueños, ¿están de acuerdo con vender? Digan sí o no. Usted, amigo, ¿está de acuerdo con que se vendan las telecomunicaciones? Usted, amiga. Si vendemos la empresa de telecomunicaciones, la ciudad se va a quedar sin una renta, digámoslo así, de orden social, que son las telecomunicaciones. Esta empresa nos están diciendo que la van a vender en 3.5 billones de pesos, que la hemos construido pagando servicios públicos. Esta empresa vale más de 15 billones de pesos, y la van a regalar. ¿Usted qué piensa, hermano? Como ciudadano, ¿dejar vender esta empresa? Vamos a triunfar, avanzan ya banderas. Lo público es todo aquello que por derecho es nuestro, que nos deben de garantizar con un buen servicio, de calidad y todo el tiempo. UNE EPM es mía. UNE y EPM es tuya. Es de todos. Es nuestra y mía también. Y tuya también, defendámosla. Decisión, la patria vencerá. Regresamos al tester que mide lo público. Una de las grandes inquietudes por resolver es los argumentos del alcalde Daniel Quintero. El alcalde Quintero dice que la plata de EPM UNE Telecomunicaciones tiene que ir a financiar Hidroituango. Y la pregunta es, ¿y los seguros? ¿Los dineros que están pagando las empresas que han incumplido? ¿Por qué irse el dinero de telecomunicaciones a Hidroituango? ¿Por qué no fortalecer ese mismo componente o buscar la manera de rescatarlo, retomarlo? Son algunas inquietudes. ¿Por qué el alcalde Quintero en su momento dijo que no se vendía y hoy se está vendiendo? Inquietudes que dejamos a nuestros televidentes sobre la manera como se manipula lo público. A veces lo público es malo, lo privado es eficiente. A veces lo público es malo, pero lo quiere comprar el privado, porque ese privado le va a sacar rentabilidad y esa rentabilidad está en los altos costos de los servicios y tal vez dejando de lado aquellas comunidades o sectores del país a los cuales se necesita llegar. Recordemos que hoy el Internet es servicio esencial para los colombianos. Finalmente quiero presentarles a ustedes un saludo, lo que ha dicho el presidente de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, alrededor de la defensa de EPM UNE Telecomunicaciones, del componente de telecomunicaciones de EPM, patrimonio público de los medellinenses. Esto es lo que ha dicho el presidente de la CUT. Medellín merece tener una empresa pública de telecomunicaciones que contribuya a cerrar la brecha digital que existe en los medellinenses. Una empresa pública de telecomunicaciones debe tener un profundo contenido social y no solamente de rentabilidad económica. Por eso se requiere que mantener el carácter público de UNE EPM para que se subsidie el cierre de la brecha digital de los sectores más humildes de Medellín. Por eso desde la CUT Colombia rechazamos las pretensiones del alcalde Quintero de vender las acciones de UNE EPM, no a la privatización. Gracias a todos los televidentes del tester que mide lo público con esta labor que hemos hecho regional en el rescate del valor de lo público. Muchas gracias a todos ustedes. La invitación con otro tema de ciudad, de región y de país en el tester que mide lo público la próxima semana a través de este canal de Facebook Live Sintra en Cali, en Cali. Solamente quiero decirles que recuerden que el tester mide lo público. Hemos recorrido la ciudad, hemos recorrido el territorio, hemos denunciado los negociados, hemos contado sus historias, hemos acompañado los movimientos sociales. El Tester, el programa de opinión que mide lo público. Todos los miércoles a las 8 de la noche.